Vamos por favor a ubicarnos en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a leer el mensaje que Cristo le da a la iglesia de Pérgamo, o a la iglesia en Pérgamo. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 12 al 17. Dice la palabra del Señor. Leemos su palabra y la explicamos. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Hoy en día estamos plagados de un falso evangelio. Podemos contrastar el verdadero evangelio del falso evangelio. El falso evangelio dice, o nos dice a nosotros: Cristo, el mejor complemento de tu vida. Eso es falso. El verdadero cristiano o el verdadero evangelio dice que la verdadera bienaventuranza es poseer a Cristo y no otras cosas. Solamente Cristo satisface, solamente Cristo da plenitud. Él no complementa la vida. Él es la vida. Él es la vida. En Mateo capítulo 13, versículo 44 al 46, el Señor Jesús, hablando del valor que Él tiene, en una parábola dijo, Mateo 13, 44 al 46, 2 parábolas, Él dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende, ¿qué dice? Todo lo que tiene. Se deshace de todo lo que tiene para comprar aquel campo. Cuando hallas a Cristo Jesús, no te interesa otra cosa sino Cristo. Él no complementa. Él no le pone un plus mayor a tu vida. Él no le da color a tu vida. Él debe ser lo más preciado y lo más anhelado de un verdadero cristiano. Ese es el verdadero evangelio. Más adelante Él dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que buscaba buenas perlas, que habiendo hallado, ¿qué dice? Una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. 2 parábolas, un argumento sólido y preciso. Yo soy mejor que todas las riquezas del mundo. Yo soy mejor que el mundo, de lo que el mundo ofrece. He allí el verdadero evangelio. Es verdad, hermanos, es verdad que Cristo no nos llama a abandonar o abstraernos del mundo, pero sí nos manda. De hecho, su oración en Juan 17 es:
que nosotros nos guardemos del mundo. No es salir, sino guardarnos. Guardarnos del mundo. El mundo ofrece, entre comillas, satisfacción. Cristo no complementa lo que da el mundo. Cristo quiere que nos deleitemos solamente en Él y que el mundo ni siquiera lo consideremos como un complemento de felicidad. Ni siquiera eso. El Señor Jesús en Juan 17, del 14 al 17, orando al Padre, su última oración, le dijo al Señor: yo les he dado tu palabra, hablando de los discípulos, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, el apóstol Juan habla a los creyentes y le dice: no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La mundanalidad es un pecado. ¿Por qué? Porque es tratar de agarrar el señorío que debería tener Cristo en tu vida. ¿Qué es el mundo? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si tú como cristiano, tú como dices ser cristiano, si tú amas más el mundo, si a ti lo que te llena, lo que te quita el sueño son las cosas de este mundo, déjame decirte que el mundo es tu Señor y no Cristo. ¿Por qué me siento tan insatisfecho? ¿Por qué me siento me falta plenitud en mi vida? Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Constituirse amigo del mundo es constituirse enemigo de Dios. Santiago 4:4. La condición de la iglesia en Pérgamo era eso, una iglesia mundana. No de manera explícita, pero había una mundanalidad sigilosa que estaba afectando toda la iglesia. Toda la iglesia. Y eso lo vamos a ver. Es decir, la iglesia de Pérgamo es una ilustración de cómo el cristiano puede llegar a ser mundano o a conformarse a este siglo. Pero yo no solamente quiero en esta mañana exponer simplemente que un cristiano puede llegar a amar el mundo. Lo que quiero resaltar en esta mañana, y el mensaje se enfocará, ¿cuál es la reacción de Cristo con un cristiano que ama el mundo? ¿Cuál es la reacción de Cristo? Entremos un poco a considerar la mente de Dios, de cómo piensa de un, entre comillas, cristiano que ame el mundo, o de un mundano. ¿Cuál es la reacción de nuestro Señor Jesucristo ante una situación de tal magnitud? Vamos a considerar entonces el mensaje a la iglesia en Pérgamo. Consideremos en primer lugar algunas cosas del contexto cultural y sociocultural, ¿verdad?, de la ciudad de Pérgamo. La ciudad de Pérgamo, una ciudad muy antigua, estaba situada en una colina bastante empinada, bastante alta, y no solamente estaba situada en un lugar muy alto donde básicamente se podía ver el resto del mundo. Estaba tan alto, tan empinado, tan encumbrada esa ciudad que se podía ver el resto de las otras ciudades alrededor. Imagínense.
No solamente era allí, Pérgamo, una ciudad bastante alta, sino que en su altura había un acrópolis de unos 300 metros de altura aproximadamente. Cuando hablo de acrópolis, estoy hablando de la parte más alta de la ciudad. Imagínense, si la ciudad era alta, el acrópolis era mucho más alto, más empinado. Y allí había un templo a Zeus, al dios Zeus de la mitología griega. Allí en Pérgamo, de hecho, su nombre se perpetúa y lo conocemos porque ellos son los inventores del pergamino. ¿Ok? El pergamino sale de allí, no había puertos, recuerden, era una montaña donde estaba Pérgamo, y en una ocasión donde no podían ir a comprar los papiros de Egipto, ellos inventaron pieles para escribir sobre las pieles. Esos son los pergaminos, ¿sí? Ellos fueron los inventores de tal asunto. Y por eso tenían una biblioteca con más de 200,000 libros. Era una gente culta. Una gente culta. Además, había religión por todos lados. Adoraban a Zeus, adoraban a Atenas, adoraban a Esculapio o Asclepio, ¿verdad? Que es el dios de la medicina o de la sanidad. En un momento voy a explicar un poco más acerca de eso. Pero era un gran centro religioso y tenía altares por doquier, por todos lados. Simon Kistemaker dice, el gran comentarista, dice: Pérgamo era conocida como un gran centro religioso. Habían templos dedicados a Zeus Soster, había hacia Atenas en Nicéforus, a Dionisio Categemon y Asclepio Soster. El culto al emperador también era muy común en Pérgamo. Por algún tiempo la ciudad rivalizó con Esmirna y con Éfeso por ser la capital de la región de Asia. De hecho, cuando llega el Imperio Romano, ellos son coronados como la capital de Asia. Desde la parte del Imperio Romano, ellos eran la capital de Asia. Sigo hablando de Kistemaker, dice: porque se le otorgó el privilegio de nombrar a un custodio del templo o barrendero neocoros. También fue el primer centro administrativo romano en la provincia de Asia. Culto esotérico por todos lados, una gran biblioteca, ¿verdad? Ya lo acabo de nombrar, pero también era un centro de sanación de Esculapio o Asclepio. Algunos conocen el emblema de la medicina, ¿sí lo han visto? Que es una vara, ¿verdad? Con una serpiente. Más adelante vamos a hablar acerca de eso. Bueno, vamos a decirlo de una vez. La vara es símbolo de sanidad, ¿okay? La vara símbolo de sanidad de la profesión médica. Y la serpiente, como ella muda periódicamente su piel, entonces es rejuvenecimiento. Pero recuerden, ¿qué simboliza la serpiente para el cristiano? Satanás, exactamente. Y había centros de adoración por todos lados de Pérgamo referente a Esculapio o a Asclepio. Asclepio es el nombre en griego y Esculapio en nombre romano. Es el mismo Dios de la sanidad. Vamos entonces, después de ver ese panorama en cuanto a la ciudad de Pérgamo, eso nos va a ayudar para entender mejor lo que dice el Señor Jesús a esta iglesia. Vamos a buscar en primer lugar lo que es el título de Cristo. ¿Cómo se presenta Cristo a la iglesia en Pérgamo? Versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo:
El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Cuando hablamos de una espada, estamos hablando de un poder para castigar o hacer juicio. Ese es el símbolo de la espada. Romanos capítulo 13, versículo del 3 al 4, nos habla de que la autoridad civil tiene la espada dada por Dios para juzgar, porque son siervos de Dios. Romanos 13, del 3 al 4 dice: ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellos, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Entonces, la espada hace referencia a autoridad para castigar o hacer juicio. La espada también es un símbolo de la pena capital. La pena capital, es decir, la muerte. La autoridad civil tiene el poder para otorgar la muerte a un ciudadano de parte de Dios. El Señor Jesucristo se presenta diciéndole a esta iglesia de Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos. El Señor Jesucristo con esta referencia está diciendo: he aquí viene el juez, he aquí viene el que va a arrasar contigo. La forma común o la manera para plantear la pena capital era precisamente la espada, o morir traspasado por la espada. Es en el gobierno romano. La crucifixión era algo más grotesco. De hecho, morir por la espada era un asunto misericordioso. Para los ciudadanos de Roma era un asunto misericordioso. Bueno, por lo menos no fui de escarnio público como estar en una cruz. Por lo tanto, de alguna manera era: bueno, te mereces la muerte, pero te voy a dar de una vez para que no sufras tanto. Recuerden que en la crucifixión, o en lo que sea, en lo que habían sido o los que eran crucificados, eran los peores, ¿verdad? Y estaban al escarnio público, ¿verdad? Para decirle a la gente: así muere el peor de la sociedad. Morir traspasado por espada era básicamente, a la mente de los romanos, una muerte misericordiosa. Pero recordemos, la espada es un símbolo de gobernar y de tener el poder absoluto. Los gobernantes en aquel momento, en aquel tiempo de Roma, traían una especie de daga pequeña. Se llamaba la macaira. Macaira. Era una espada pequeña. Y ellos, eso les daba autoridad para ejecutar juicio. Pero el Señor Jesucristo maximiza o magnifica su poder. Yo no tengo una macaira. La palabra utilizada es rompaya. La rompaya era utilizada, ¿verdad?, por los gladiadores romanos en el Coliseo. Era una espada tan grande, de 2 metros de largo, imagínense. Una espada pesada de 2 metros de largo, que tenía que ser tomada con 2 manos. Y con un solo lanzamiento podía picar en 2 a una persona. Sin darle segunda opción, sin darle más nada. Los gobernantes, hermanos, tenían una macaira, una espada pequeña. Cristo dice: yo no tengo una espada pequeña, yo tengo una espada bien grande. Porque el juicio que yo voy a hacer va a ser definitivo, arrasador. La traducción puede ser: el que tiene la espada, la afilada, la de doble filo, como varias comas. La espada de doble filo, la afilada, por si acaso, por si te cabe duda. Esa es la que viene Cristo a hacer algo.
Versículo 16 del capítulo 2 en Apocalipsis. Por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El Señor se pone en guardia con los mundanos y más con el cristiano que empieza a coquetear con la mundanalidad. ¿Puede un cristiano caer en amar este mundo? Sí. Pero ¿cuál es la reacción de Cristo ante tal situación? En guardia para pelear con un cristiano. ¿Quién ganará? Esa espada era para destruir a la persona. No era para darle un susto, era para acabarla. Cristo aborrece la mundanalidad. La imagen de Cristo no es que tiene una espada corta como cualquier gobernante. Él tiene una espada, la ronfalla mortal. Él castiga a los culpables que se comprometen con la idolatría y la mundanalidad. Solamente la presentación de Cristo, hermanos, advierte a la iglesia cuáles son las cosas por donde viene Cristo. ¿Por dónde viene Cristo? Él sabe lo que está pasando en esta iglesia. Pero lo primero que hace Cristo es elogiar a la iglesia en Pérgamo. Él dice, yo vengo con la espada aguda, pero yo no soy ciego, yo también reconozco las cosas buenas. Probablemente ellos estaban tan habituados a ser reconocidos como una buena iglesia que sigilosamente la mundanalidad estaba haciendo estragos en ellos y no se daban cuenta, o se estaban haciendo los que no se daban cuenta. Versículo 13, número 12, el elogio. Versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. El elogio del Señor Jesucristo, yo conozco tus obras, sí, tus obras ustedes han hecho obras buenas, han hecho obras hermosas. ¿Qué obras? Retener el nombre en medio de una sociedad donde está el propio trono de Satanás. El trono de Satanás. La palabra trono en el Apocalipsis aparece 42 veces. La palabra trono en Apocalipsis aparece 42 veces. 40 de las 42 veces son referidas a Cristo, al Cordero, a Dios. Y solo 2 veces está referida al diablo y a la bestia. ¿Qué significa eso? No es Satanás quien está en control, es Dios. Y no solamente lo maximiza 2 veces, no solamente son 5 veces mayor. Cristo no es 10 veces mayor que Satanás. Cristo no es 30 veces, 40 veces más. Cristo es quien tiene el trono verdadero. El trono de Satanás es mínimo, es insignificante, no hace nada. Temer a aquel que después de matar el cuerpo puede matar el alma. No temas del diablo, ese no hace nada. Teme de aquel que puede juzgar tu alma. Estamos hablando de que el tema de lo que estaba pasando en Pérgamo era el coqueteo con la mundanalidad. Cuando habla del trono de Satanás, ¿qué realmente significa que estaba el trono de Satanás allí? Bueno, algunos sugieren que literalmente Satanás tenía un trono allí. Como si, recordemos que Satanás no es omnipresente como Dios y por lo tanto debe estar en un sitio específico. Bueno, eso podemos decirlo, bueno, no está tan mal.
no está tan mal. Pero lo cierto es que de Satanás no se le halla un sitio específico. Recuerden, él está como león rugiente buscando a quien devorar. Por lo tanto, no podemos decir que había un centro de operaciones allí de Satanás. Lo que sí podemos decir es que había muchas cosas referentes a Satanás. Muchas cosas referentes a Satanás. Por ejemplo, acabo de decir que en el Acrópolis de la ciudad de Pérgamo, una ciudad alta, en el Acrópolis, la parte más alta de la ciudad, estaba el dios Zeus. Es como si el dios Zeus estuviese en el pináculo del mundo gobernando todo. Imagínense estar en la ciudad de Pérgamo y ver en lo alto a Zeus, Satanás. Puede referirse a eso, como el trono de Satanás, como la idolatría maximizada allí en esa ciudad. Otros pueden sugerir que se trata de la adoración a Esculapio o Asclepio. ¿Recuerdan lo que acabo de decir de Esculapio? El emblema de Esculapio era una serpiente enrollada en una vara. Y habían centros de sanaciones por todos lugares. La serpiente estaba en todos lados. Probablemente se estaba el Señor refiriendo el trono de Satanás, es decir, no solamente en la parte alta, sino estaba minada toda la ciudad de adoración a la serpiente. Algunos otros dicen, bueno, era un culto exagerado al imperio romano. Otros dicen, bueno, era un centro de persecución y de instigación a los cristianos de manera muy grande. ¿Por qué? Bueno, el versículo 13 nos dice, no has negado ni mi fe, aún en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Es decir, había persecución y persecución de la buena, hasta el punto de matar a los cristianos. Podemos decir que eso es parte del trono de Satanás, o donde Satanás tenía un dominio muy grande. Algunos también relacionan la palabra Pérgamo como una consecución en la historia de Babilonia, o que en Pérgamo se practicaban mucho los rituales babilónicos. Sea lo que sea que es el trono de Satanás, podemos decir que es la suma de todas esas cosas. La suma de todo, podemos decirlo, el trono de Satanás. Satanás tenía sumergido en oscuridad, idolatría, misticismo, satanismo a toda la ciudad. Es interesante lo que dice Kistemaker acerca de la palabra que se usa para decir que allí estaba el trono de Zeus Soster, la palabra Soster significa Señor. Y allí en Zeus decía Zeus Soster, Zeus el Señor. Asclepio también se le llamaba Asclepio Soster o Asclepio el Señor. Era el título para Asclepio. Significa entonces el Señor o el Salvador. Kistemaker dice, en vista de su Salvador Jesucristo, para los cristianos era entonces imposible considerar a estas dos cosas como sus dioses, sus señores o sus salvadores. Además, nunca podrían pronunciar el lema César es Señor, porque para ellos el título Señor estaba reservado exclusivamente para Jesús. En lugar de los 200,000 y pico de volúmenes en la biblioteca de Pérgamo, recorrían los cristianos solamente a las Escrituras. En lugar de los numerosos templos, no tenían ningún templo y decían que su comunión cristiana e incluso su cuerpo físico servían como el templo del Espíritu Santo. Y en lugar de la sanidad de ir a Asclepio, los cristianos enseñaban que Jesús
era el gran médico. En resumen, para los cristianos vivir en Pérgamo se había vuelto una situación insostenible. Insostenible. Los cristianos vivían en un mundo hostil, en un mundo difícil, donde la sociedad los arropaba, pero ¿qué dice el Señor? Yo conozco tus obras, sé dónde estás viviendo, sé que la situación es difícil, sé que la idolatría está a la vuelta de la esquina, que Satanás se tiene a todos embobados, los tiene ciegos, pero dice, tú retienes mi nombre. ¿Por qué el Señor Jesucristo entonces viene con la ronfalla a juzgar? ¿Acaso no venían bien esta gente? Pues podemos decir que entre el versículo 13 y el versículo 14 estamos hablando de una vida externa y una vida interna. Una vida expuesta a las personas y a la sociedad, pero había una vida privada. Ese es el asunto. Externamente, la iglesia de Pérgamo se mantenía fiel en medio de una sociedad hostil que los perseguía. Pero en lo interior, en lo más privado de ellos, se estaban comprometiendo con la mundanalidad, con el mundo. He ahí la queja del Señor Jesucristo en el versículo 14. Leamos. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí, es decir, hay un grupo entre ustedes. Ustedes han sido una iglesia referente en cuanto a resistir los embates del enemigo, pero tienen un grupillo, tienen gente entre ustedes que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. La reprensión consiste en primer lugar de un grupo que enseñaba a poner tropiezo tal como Balaam enseñó a poner tropiezo a Balac, a Israel. ¿Cómo es eso, hermano? No entiendo nada. Bueno, para entender mejor la historia de Balaam y Balac, debemos remontarnos necesariamente al libro de Números, capítulo 22, capítulo 23 y capítulo 24. No lo vamos a leer por razón del tiempo, pero he aquí el pueblo de Israel estaba caminando, acababan de cruzar el Mar Rojo, el Mar Rojo, e iban rumbo a la tierra prometida. Y en medio de ellos estaban los moabitas. Barac era el rey de Moab, y Barac pensaba que Israel lo iba a invadir y lo iba a acabar con él. Entonces Barac mandó a llamar a Balaam, un sacerdote, y le dijo Balac a Balaam, no son lo mismo, Balac le dijo a Balaam, ven y maldice a ese pueblo para que no me haga daño. Eso lo ve usted en el capítulo 22 de Números. Ven para que no me haga daño, ven y maldícelos para que no vengan y me destruyan. Y Balaam dijo, bueno, yo no voy a decir otra cosa sino lo que Dios diga. Voy a consultar a Dios a ver qué quiere Él. Él sabía que Dios no quería la maldición de Israel. Y Balaam le llega a Dios, Señor, ¿será que puedo maldecirlos? Imagínense. ¿Por qué él quería maldecir? A la final no pudo, pero sí quería. Porque Balac le ofreció muchas posesiones, muchos bienes, mucho dinero. Y Balaam, por alguna u otra razón, dijo, bueno, Señor, pero ¿será que tú quieres realmente eso? Porque yo necesito la plata. A la final él fue a maldecir. Y en medio de su camino, recuerden que está la historia de que la burra de Balaam habla.
Pero ni eso lo espantó, sino que siguió su camino a buscar proferir maldición. Y cuando iba a proferir maldición, lo que le salió fue bendición para el pueblo de Israel. Y Balac se puso molesto. ¿Cómo? Te acabo de traer acá para que maldigas a Israel y no lo has hecho. Y Balaam dice, bueno, es que no puedo hacer más nada. Dios me dijo que dijera eso. Pero el corazón de Balaam quería las posesiones. Y le dijo, prepárame otro lugar, a ver. Prepárame otro sitio, a ver. Y lo llevó a otro sitio. Y trató de maldecir al pueblo de Dios y no pudo. Y Balaam una vez más, llévame a otro sitio. Pensaba que Dios no estaba en todo lugar, debe ser. Y trató de proferir maldición y tampoco lo logró. A la final Balac y Balaam se separan. Si nosotros dejamos la historia en Números 24, podemos decir, bueno, listo, Balaam no sucumbió, entre comillas, no sucumbió a las posesiones, a la riqueza que le estaba ofreciendo Balac. Pero fíjense lo que dice una vez más en Números 31, ahí sí vamos a ir. Números capítulo 31. La historia de Balaam y Balac se menciona desde el capítulo 22 de Número hasta el capítulo 24. Sin embargo, es mencionado una vez más en el capítulo 31. Varios capítulos después, como si ya no hubiese pasado más nada, y allí es mencionado una vez más en el versículo, vamos a leer en el versículo 13 del capítulo 31, versículo 13. Fíjense lo que dice. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Versículo 14. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Versículo 16. He aquí, por consejo de quién? De Balaam, ellas fueron causa que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor. Por lo que hubo, que dice, mortandad en la congregación de Jehová. No logró proferir maldición, pero sí logró poner tropiezo para que el mismo pueblo cayera en su maldición. Balaam pudo haber dicho, la voluntad de Dios es que este pueblo quede libre, yo no lo voy a maldecir. Pero solapadamente, sigilosamente, sin que nadie se dé cuenta, le dijo a Balac, ven y trata de que ellos se unan con las mujeres de Moab, y así vas a hacer que ellos tropiecen. Y definitivamente así fue. Hubo mortandad en medio del pueblo. ¿Por qué? No por la maldición de Balac, sino porque ellos se corrompieron comprometiéndose con mujeres que no convenían. Éxodo 34, del 11 al 16, nos dice que el Señor, Dios, eso fue una prohibición de Dios por algo. Éxodo 34, del 11 en adelante. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho desde delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate, que dice, de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean, ¿qué? Tropiezo o tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores, ¿de dónde?
de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de su sacrificio, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. El Señor se lo advirtió y ellos se unieron en yugo desigual. ¿Y qué pasó con esta gente? El Señor mandó mortandad, maldición. Y ese mismo Dios que hizo tal juicio en aquel momento es el Dios que en Pérgamo está diciendo: ustedes se han corrompido tanto que están comprometiendo su piedad en la mundanalidad. ¿Qué es la mundanalidad, hermano? El mundo, sus deseos, lo que es el mundo, es la manera de pensar, es la cultura, la filosofía, sus argumentos, sus intereses, sus prioridades, su manera de ver las cosas. El Señor está diciendo: están siendo muy ligeros. Hay un grupillo que está enseñando: no importa si te tomas una cerveza, es una, eso no importa, no estás pecando. Y estaban siendo licenciosos, estaban siendo ligeros con la mundanalidad. No importa que digas grosería, además todos los dicen. La doctrina de Balaam enseña a poner tropiezo para que la gente se maldiga a sí misma. Ellos estaban cayendo en inmoralidad y no se habían dado cuenta. Estaban cayendo en adulterio espiritual. Santiago 4. Santiago capítulo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Oh almas adúlteras, adulterio espiritual. Ya Cristo no era suficiente para ellos. Su placer y su deleite estaba también en hacer las mismas prácticas que los ciudadanos de aquella tierra. Externamente se habían mantenido firmes, pero en lo privado, sigilosamente se estaban moviendo personas enseñando a poner tropiezos, pero eso no es tan malo como dicen. Enseñando a decir a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pero es que son muy legalistas. Pero es que pase de un poquito de eso. No importa que veas un poquito de aquello. A la final, no importa que tengas un novio inconverso. A la final no te has casado. No importa que te trasnoches viendo programas de televisión. A la final, no es pornografía explícita. Y poco a poco se estaban socavando la fidelidad de la iglesia. Y estaban cayendo en adulterio espiritual. Hermanos, ellos, para hacer negocios en la sociedad, hermanos, cada negocio que se hacía se tramitaba en los cultos paganos. Es decir, yo quería cerrar un negocio o quería enlazarme con alguien para hacer un buen negocio, un trabajo. Yo debía ir a un culto donde tal trabajo correspondía a tal Dios. Y en esos cultos no solamente se comía carne sacrificada, sino que habían orgías y fornicaciones. Algunos dicen, bueno, solamente adulterio espiritual. No, pero es que por lo general la idolatría en los tiempos antiguos estaba
muy íntimamente conectada con la fornicación. Y probablemente hermanos estaban diciéndole, oye, yo tengo una gran situación, una difícil situación financiera, me están ofreciendo trabajo, pero tengo que ir a tal sitio. Y el que enseñaba de la doctrina de Balaam, no importa, pero lo más importante es el trabajo, vaya para allá, nadie lo va a juzgar. Además, que es un ídolo nada es en la tierra, entonces vaya tranquilo. Y la persona, bueno, pero eso no ofenderá al Señor, para nada, usted no va a hacer nada malo, que los demás hagan sus cosas ahí feas, pero usted no lo hace, usted simplemente va y cumple con su rol para guardar su negocio. Y las personas iban. Algunos, imagínense estar en un templo pagano con toda esa perdición. Por más que sea, eso contamina los ojos. Y aunque no hayas hecho nada, pero has visto mucho. O probablemente ya hiciste algo allí. Se estaban exponiendo a la mundanalidad. Y estos estaban tomando de manera ligera ir a esos tipos de templos. Hendrickson dice, los distintos negocios tenían sus deidades tutelares, que eran adoradas en las fiestas. Frecuentemente las personas que se rehusaban a participar en esos banquetes perdían sus empleos, sus negocios. Por lo tanto, algunas personas empezaron a argumentar que después de todo se podía ir a la fiesta, ¿verdad? Y comer la carne ofrecida a los ídolos y tal vez ofrecer uno que otro incienso a los dioses paganos con una condición, el de tener en cuenta, bueno, que un ídolo nada es en la tierra. Recuerda, o sea, haz eso para mantener tu trabajo, pero ya tú sabes, sí, no importa, dale soborno, no importa porque lo importante es tener el trabajo. Eso no pasa nada. El Señor Jesús le dijo, se están comprometiendo, así como el mundo se maneja, se estaban manejando los cristianos de aquella ciudad. Sí, no negaban el nombre de Cristo, pero internamente estaban comprometiendo su piedad y su fidelidad y estaban poco a poco, sigilosamente, buscando hacer lo que el resto de la sociedad hacía. Y también tienes lo que retiene la doctrina de los nicolaitas. La palabra nicolaitas, ¿verdad?, tiene que ver con una secta de un tal Nicolás, pero la palabra Nicolás, interesante, se llama destructor. La palabra Nicolás significa destructor. Y los nicolaitas, algunos dicen, bueno, puede ser alguien que destruía o simplemente una doctrina destructora. Puede ser por alguien que se llamaba Nicolás o simplemente un espíritu de destruir. Los que enseñaban la doctrina de Balaam eran esos nicolaitas. ¿Qué pide Cristo? Ya estamos terminando. ¿Qué pide Cristo? Por tanto, ¿qué dice? Versículo 16, sí. Arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y tendré pleito contigo. Pelearé contra aquellos con la espada de mi boca. Con la ronfalla mortal les voy a dar un solo toque y listo. El Señor le repugna que el hombre se comprometa a sus ideales o sus principios cristianos por algún momento, bueno, tengo que mantener mi trabajo, tengo que mantener mi estatus, entonces está más empeñado en mantener tu posición económica que ser fiel al Señor, y te estás aliando con los incrédulos. Y poco a poco se están socavando la piedad. ¿Qué dice Cristo? ¿Qué pide Cristo? Número 1, que se arrepienta. No que llore, que se vuelva. No que diga, ay, perdón, Señor. No me importa si me dices perdón o no. Cambia.
Arrepentimiento es cambio de mentalidad. Lo que antes llamabas bueno, empieza a llamarlo como es, malo. Y lo que antes tú llamabas malo, ahora empieza a llamarlo bueno. Lo que has dejado de hacer, empieza a hacerlo. Y lo que estabas haciendo mal, deja de hacerlo. Arrepiéntete, dice Cristo, porque si no te voy a destruir. ¿Qué hizo el Señor con aquellos que se aliaron con los mundanos? Los destruyó. ¿Y qué amenaza Cristo a aquellos que están entre la iglesia? Mira, un pecado de alguien en la iglesia contamina toda la iglesia. Cristo dice, los voy a destruir, los voy a quitar de en medio. Pero qué condescendiente es el Señor cuando dice, arrepiéntete. Todavía les da una oportunidad, arrepiéntete. ¿Cuáles son las consecuencias de su arrepentimiento? Versículo 17. El que venciere, daré a comer el maná escondido y le daré una piedrecita escrito un nombre nuevo, la cual ninguno conoce sino aquel que la recibe. Le daré a comer el maná escondido. El maná escondido. ¿Qué era el maná en el tiempo antiguo? Era el pan que sustentó al pueblo de Dios en medio del desierto. Cristo dijo en Juan 6 que Él era el maná del cielo, el pan de vida, y ese soy yo. Cristo está diciendo, te daré a probar el verdadero sustento, te dejaré entender que yo sí te sostengo. Vas a entender mejor. Le daré el maná escondido. Es como que si ellos no hubiesen entendido lo que significa Cristo para ellos. Y se estaban aliando con los mundanos. Le daré a comer para que entienda que yo sí te sustento, yo sí el que te satisfago. El maná del cielo. Y por último, una piedrecita blanca. Bueno, esto sí es difícil entender, la piedrecita blanca. Algunos dicen, bueno, eso tiene que ver con el Antiguo Testamento, cuando los sacerdotes tenían en su pectoral, tenían piedras grabadas los nombres de los hijos de Israel, de las tribus de Israel, y cuando llegaba el sacerdote se presentaba con los nombres en piedras grabadas ante Dios, ¿verdad? Para el favor del pueblo. Y parece que es una referencia a eso. Bueno, tiene sus argumentos válidos. Algunos otros dicen simplemente, no, esa es una recompensa que Cristo mismo da con su propio nombre. Es decir, tú eres mío, con un nombre nuevo, hablando de, yo soy tu verdadero nombre, yo soy tu verdadera identidad, te voy a dar esa piedra. Algunos otros dicen, en la costumbre romana, a los vencedores de alguna carrera se les daba una piedra y se inscribía un nombre de ganador. Y ellos eran convidados a banquetes de festejos y esa era la puerta de entrada a ese banquete, cuando decía ganador. Probablemente el Señor estaba diciendo, gana la carrera cristiana, gánala. Pelea la buena batalla ¿de qué? De la fe. La buena batalla de la fe. Y el Señor está diciendo, te voy a dar una piedrecita. Te voy a dar el acceso directo al gozo y el deleite de Cristo. Y ese nombre lo vas a conocer tú solo. Es decir, tú te vas a dar cuenta de ese gozo que hay de estar en Cristo. Una iglesia que se había comprometido con el mundo. Una iglesia que se estaba asociando con la mundanalidad. Como todos hacen eso, bueno, no se ve tan malo, yo también lo hago. Cristo dice, arrepiéntete porque estoy con mi ronfalla bien preparada y afilada. El Señor ama a su iglesia y quiere que su iglesia reconozca la necesidad
de estar arrepentido constantemente, de vivir en arrepentimiento constantemente. Esa es la vida cristiana. Yo hice la oración de fe. No, es que yo constantemente vengo al trono de la gracia a hallar socorro, el oportuno socorro delante del Dios. ¿Qué enseña Cristo en este mensaje? Número 1, el Señor conoce si tú externamente o no le has sido fiel. Pero número 2, también conoce tu vida privada. No vivas de apariencia, vive privadamente, pendiente de que por mantener algunos privilegios no te estés asociando con la manera de pensar del mundo y hagas las cosas como a Dios le agrada y no como en la sociedad la ve. Bueno, eso no es tan mal. Que el Señor nos ayude como cristianos, porque el Señor aborrece la mundanalidad. Que tú pienses como un mundano, que tú hables como un mundano, de que tú sigas tus caminos como un mundano y como un mundano que viene a la iglesia. El Señor va a juzgar duro. Si eres mundano realmente, el Señor dice: arrepiéntete. Si un cristiano puede llegar a comportarse como un mundano, imagínense cuál es la ira de Dios con un mundano, con alguien que no vive para Él, con alguien que es un dominguero, que simplemente viene y bueno, sí, muy bonita la palabra y hasta ahí, pero vive un infierno de lunes a sábado. No me importa Dios de lunes a sábado. El Señor está listo para su juicio, pero Él es paciente, tardo para la ira y grande en misericordia. Pecador, arrepiéntete, ven a Cristo. El que viene a Él no le echa fuera. Oremos. Bendito Señor, gracias por tu palabra. Hay tantas cosas para decir, Señor, pero qué bueno que tu palabra es viva y eficaz. Y aunque no hemos agotado todo este tema, Señor, solamente nos quedamos en nuestra mente para evaluarnos, Señor, de cómo estamos andando en manera privada. Cuando en la iglesia nadie conoce cómo nos conducimos en nuestra vida secular, Señor. Oh Dios, que no andemos como el mundo, que no andemos con la corriente de este mundo, Señor. Porque el trono de Satanás está por todos lados, Señor. La mundanalidad, la perdición, la codicia, la lujuria, la desobediencia, todas estas cosas, Señor, que no sucumbamos ante una mundanalidad sigilosa, que ni siquiera nos demos cuenta que estamos cayendo en fornicación espiritual. Que nuestro deleite seas tú y solo tú, que entendamos, Señor, que tú eres el maná del cielo, el que nos sustenta, nos satisface, Señor. Que podamos entender lo que no sea oculto a nosotros, sino que sea espléndido, Señor. Que nos regocijemos cada vez de haber encontrado la gran perla preciosa que eres tú, Cristo. Ayúdanos, Señor, a buscarte más y a no ir en pos, Señor, de cosas mundanas, porque tú eres justo, Señor, en tus juicios. Ayúdanos a serte fieles, externa e internamente, hasta la muerte. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.